Ahora yo creo que podemos empezar, y como empezamos todos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, pon en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, ese querer y ese hacer que menciona San Pablo. Que podamos, Padre Santo, con mucho deseo, con mucho celo y con mucho entusiasmo, deseemos estar contigo, comulgar, estar en comunión contigo, Señor Jesús. Y que podamos disfrutar de ese regalo que tú tienes para nosotros, que es tu cuerpo y tu sangre. Enséñanos, Señor Jesús, a transformarnos, a dejarnos transformar por ti, y que cada día estemos cada día más cerca a ti. Que disfrutemos de tu presencia y llevemos a través de nuestro diario vivir la presencia tuya a otros. Tú nos enseñaste a ser entusiastas. Y ese entusiasmo, Señor Jesús, nos debe llevar a ti, a vivir conforme a tu voluntad. Bendice a todos los que estamos aquí, Cristo amado, y bendice a los que están en el programa en Zoom. Y bendice a aquellos que no han podido estar con nosotros. Que todos, con gozo y alegría, podamos poner nuestra mente en unión para alabarte, glorificarte. Y cuando nos reunimos para dejarnos formar por tu palabra y para darte honor y gloria a ti, porque tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben el título de la clase de hoy? No estén esperando y hable de mango ni de manzana ni nada de eso. El fruto y efecto de la Sagrada Eucaristía. Hay una cosa que antes de empezar a hablar del fruto y del efecto de la Eucaristía, tenemos que entender lo sagrado que es la Eucaristía. Cuando nosotros nos bautizan, en el bautismo se nos libra de ese primer pecado, el pecado original. Incluso esa oración que se hace en la ceremonia del bautismo se le llama la oración de exorcismo. Y con esto digo que Hollywood está bien equivocada. ¿Okay? La vaina de exorcismo según Hollywood son disparates. En esta oración se nos unge con aceite, se nos hace una bendición especial y se nos libera del pecado original. Dejamos de ser catecúmenos para ser bautizados. Dejamos de ser paganos para ser cristianos. O sea, el sacramento del bautismo nos libera. Incluso, vamos a suponer que alguno de ustedes no estuviera bautizado y se bautizan mañana. Todos los pecados que fueron cometidos antes del bautismo son perdonados, sin confesión. Así funciona el bautismo. El bautismo es una de las 7 fuentes de gracia. Y yo siempre recuerdo a Padre Vidal, que era un sacerdote en la parroquia de San Germán de Auxerre, en Puerto de San Germán, que siempre que daba la charla de gracia y de sacramentos, decía que los sacramentos eran 7 fuentes de gracia. El bautismo es el primero. No podemos recibir ningún sacramento sin el bautismo. El segundo, que en realidad que hacemos, es la reconciliación, porque después del bautismo pecamos. Somos cabeciduros. Empezando por mí, cometemos falta. Y se nos enseña ese sacramento de la reconciliación el día de la resurrección de Jesús, cuando ya había establecido la Sagrada Comunión en la última cena. Antes de que empezara la gente a comulgar, se le aparece a los discípulos
sopla sobre ellos y se reciban el Espíritu Santo. Lo que ustedes perdonan aquí en la tierra será perdonado en el cielo. Lo que ustedes retengan aquí en la tierra será retenido en el cielo. Y le da la facultad a esos 11 hombres a perdonar los pecados. Y ahí nace el sacramento de la reconciliación. Y como somos cabeciduros y Jesús lo sabe, pues nos da la oportunidad de, antes de ir a recibir la comunión, prepararnos, entrar nuevamente en el estado de gracia para recibir la comunión. La comunión la tenemos que recibir en estado de gracia. ¿Qué quiere decir en estado de gracia? Sin pecado mortal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te entienden? O sea, cuando yo voy a comulgar, yo voy con gozo, con alegría, sabiendo que voy a estar más cerca de ese Señor. Cuando esa comunión entre en mi boca y yo empiezo a masticarla y a disolverla y a tragármela, después de haber escuchado de parte del sacerdote, diácono, ministro extraordinario, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo entra en mí. Y ese cuerpo, si yo lo dejo, me transforma. Y voy, anoten eso, si yo lo dejo. ¿Ok? Y ese cuerpo de Cristo nos hace hombres y mujeres nuevos. Nos hace nuevos. Y precisamente voy a hablar sobre el fruto de eso en esta charla. San Pablo le decía a los corintios: les transmito lo que yo recibí, que el Señor, la noche que fue entregado a su pasión, levantó el pan, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos y le dijo: coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Después de la cena, levantó el cáliz, lo bendijo, se lo pasó a los discípulos y les dijo: esta es la sangre de la nueva, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Cada vez que comen del cuerpo de Cristo, beben de su sangre, háganlo en conmemoración mía. Pero en ese mismo texto, y voy a hablar de él en un ratito, en ese mismo texto también dice que si comemos del cuerpo de Cristo o bebemos de la sangre de Cristo indignamente, comemos y bebemos nuestro propio juicio. Algunas Biblias dicen: comemos y bebemos nuestra propia condenación. O sea, es serio. Es serio. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar continuamente buscando subir esa escalera que Jeremías vio. Subir esa escalera que nos lleva al cielo, que nos lleva a la gloria. Y esa escalera se sube con actos de caridad. Esa escalera se sube con amor al prójimo. Esa escalera se sube con oración, con los sacramentos, con una conexión directa en nuestra vida de oración. Y precisamente el Espíritu Santo nos llena de esa alegría. Tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu. Y Gálatas, y nosotros muchas veces hablamos de los dones espirituales que son bien importantes. Hablamos que si el don de lengua, que si el don de profecía, que si el don de sanación, que son dones increíblemente importantes. Pero muchas veces ignoramos el fruto del Espíritu. Y oigan lo que es el fruto del Espíritu. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, mansedumbre, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, magnanimidad, templanza. Cuando tenemos muchas capacidades, muchas veces, y esto lo vemos en los colegiales, en la gente que tiene su bachillerato, su maestría y su doctorado, se nos sube el humo a la cabeza.
y nos creemos que somos lo último en la avenida. Casi, yo soy la madre de Tarzán, fíjate que conmigo no hay quien pueda. Frente a estas cosas, dice San Pablo a los Gálatas, frente a estas cosas, la ley está de más. No hace falta ley. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no hago las cosas porque me obligan. Yo hago las cosas porque es correcto. Yo no me dejo llevar por la ley. Yo me dejo llevar por el Espíritu. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones, con sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Vivamos conforme el Espíritu. No seamos arrogantes. Y yo tengo el mejor don de sanación en todo el barrio. Es más, tráigamelo, pero voy a sanar a todito. Ahí no hay mansedumbre, ahí no hay humildad. Tenemos no estoy diciendo que no sanen. El don de sanación es bueno, es necesario y existente. El don de profecía, bueno, necesario y existente. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que el Señor nos da, toda la capacidad que el Señor nos da, la tenemos que ejercer con amor, con mansedumbre, con templanza, con caridad, con deseo de servir. Por eso nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Y el Señor nos dice que debemos dejarnos transformar por Dios en el amor. ¿Se me olvidan estas cosas? ¿No está mal? Ahí. Esa es la ley. Ahí. Lo importante. Dejémonos transformar por Dios en el amor. Y el mismo Señor nos dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cómo Cristo nos amó a nosotros? Murió por la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Estemos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario por aquello a quien amamos. Incluso que debemos amar hasta nuestro enemigo. En esto todos reconocerán, fíjense, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos por los otros. Amémonos. Hay una canción que dice: amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para que el mundo para cuando Cristo venga nos encuentre redimidos. ¿Sí? Amémonos. El Señor nos llama a amar, y para poder disfrutar del don, del fruto, del bienestar, de lo que nos regala la Eucaristía, debemos vivir en amor. Quien confía que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. O sea, yo experimento el amor de Dios, por lo tanto lo practico. Porque a mí me amó Dios, yo tengo que amar para adelante. Porque dice que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como él. Mucha gente me preocupa morir, porque no he terminado una cosa, porque tengo que hacer lo otro, porque qué sé yo. Sin embargo, sí, tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos para vivir, pero no debemos tenerle miedo a la muerte.
si vivimos en amor. Porque si vivimos en amor, cuando el Señor nos llame, nos va a llamar a vivir con Él. Qué mejor cosa. Nací para ti, Señor, decía San Agustín, pero mi alma está inquieta hasta que descanse en ti. O sea, yo personalmente no tengo miedo a ese último día. Francamente no tengo prisa. Y tengo una esposa que soy loco con ella y yo quiero estar con ella el más tiempo posible. Mi trabajo como esposo es llevarla a ella perfecta, pura, a encontrarse con el Señor. Si ella se encuentra con el Señor, yo quiero ser partícipe en ese encuentro, porque la amo. De la misma manera, porque lo amo a ustedes, estoy aquí. ¿Se fijaron? Entonces, podemos decir, si Dios amó tanto al mundo que se entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahí es donde está la vida eterna. Nosotros vivíamos en el paraíso, cometimos una falta, quisimos ser como dioses, comimos del fruto del conocimiento del bien y el mal, nos botaron. Y desde ese momento en adelante, el Señor estaba tratando de divisar un plan de salvación y lo ha tenido que cambiar porque somos cabeciduros, somos tercos. Y el Señor, déjame probar esto, porque esto es aradito. No, quizás no diga eso, pero otra vez me fallaron. Moisés mismo, Señor, no le hagas eso porque van a hablar mal de ti. Para eso lo sacaste de Egipto, para matarlo en el desierto. Gracias a Dios que estaba Moisés interviniendo, porque Moisés tenía coraje con esos charlatanes de Israel, pero los defendía y los protegía. Sí. Busquemos participar de esa vida eterna. Hay otras, por ejemplo, en Proverbios 10, dice, el odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. Ya desde Proverbios está hablando de la importancia del amor, de la purificación a través del amor. El amor cubre un montón de faltas. En la primera carta de Pedro, muchas décadas, siglos después, Pedro dice, sobre todo, ámense de verdad los unos a los otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Nosotros muchas veces somos incapaces de perdonar. Somos incapaces de perdonar. Pues aquel me botó del trabajo, quiero saber de él. Que aquel me robó, que sé yo ni cuánto, no quiero saber de él. Y sí, uno tiene que buscar la forma de corregir. Y tampoco uno va a ser muy zángano que debe robar. Pero uno tiene que amar. ¿Y cómo se expresa ese amor? Buscando el bienestar de esa persona. Y buscando el bienestar es tratando de ayudar a la persona a no hacer la poca vergüenza que te hizo a ti, a no hacérsela a otro. En Efesios hablamos ahora de nosotros los maridos. Nosotros los maridos. Y muchas veces la gente se encarga de escuchar que el marido es la cabeza de la iglesia, de la familia, pero no se encarga de escuchar esta parte. Marido, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué daño le hizo Cristo a la iglesia? ¿Y cuántos hombres no le hacen daño a su esposa? Y se entregó por ella para santificarla. Mi trabajo es santificar a mi esposa. Y le voy a decir una cosa, a las mujeres no hay que decirlo, porque mi esposa lo hace por naturaleza. Estaba buscando ponerme vergüenza a mí desde que se casó conmigo. No se lo diga a nadie, pero vamos a cumplir 50 años en diciembre. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto. Nosotros tenemos que ayudar a que nuestras esposas no tengan mancha, no tengan arrugas y no tengan ningún defecto, ayudándola, no torturándola.
sino santa e inmaculada. Y yo quiero ayudar a mi esposa a alcanzar la santidad. Y le voy a decir una cosa, yo estoy bendecido con ella. En grande, no una bendición leve, bien. Yo soy loco con ella. Estamos bien hasta ahora. Todo esto nos lleva a nosotros a poder estar listos para recibir, para disfrutar, para gozarnos del fruto de la Eucaristía, que no he llegado todavía a empezar ese tópico, pero tengo que sentar esta base. En Hechos 2:42 yo le he leído un montón de veces en diferentes sitios frente a muchos de ustedes. Hechos 2:42 se ve lo que es el amor de un pueblo. Cuando vemos cómo se reunían los primeros apóstoles, cómo se reunía la primera iglesia, la iglesia primitiva. Decía, todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿A quién no se le parece una misa? Nos reunimos a orar, nos reunimos a comer la fracción del pan, nos reunimos para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Un santo temor se apoderó de todo ello, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. O sea, el Señor utilizaba a estos apóstoles para demostrar la grandeza en un lugar, en un tiempo de duda. Todos los creyentes se mantenían unidos, comunión. Se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. A nadie le hacía falta nada. Se ayudaban unos a otros, se apoyaban unos a los otros. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo. Al templo. En el pan, en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, no solamente compartían el cuerpo de Cristo, sino que compartían la cena en sus casas. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y aquí tiene la ficha del 30. Aquí viene la razón por la cual la iglesia existe. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro amor debe estar enfocado en ayudar a que la gente busque esta salvación. Estamos. Ahora el catecismo nos dice unas cuantas cosas sobre específicamente qué dice la Iglesia Católica sobre el fruto de la Eucaristía. Vamos a ver lo que dice el catecismo. La comunión acrecienta nuestra unión en Cristo. O sea, cuando comulgamos, si tenemos toda esa base que yo presenté, de amor, de caridad, de respeto, dejamos que el fruto del Espíritu se manifieste. Si el Señor quiere darnos un don, utilizamos ese don para la gloria del Señor. Acrecentamos nuestra unión con Cristo. Al recibir la Eucaristía en la comunión, da como fruto principal la unión con Cristo Jesús. O sea, nosotros queremos estar unidos a Cristo, pegaditos, que Él esté aquí. Cada uno de nosotros queremos estar unidos con Él. En efecto, dice el Señor, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La palabra lo dice. El Evangelio según San Juan, capítulo 56, ¿se acuerdan? Padre Gary Daly, que nos hablaba tanto del Evangelio según San Juan en la segunda enseñanza. Aquí hay evidencia. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Y dice el Evangelio según San Juan, el próximo verso, el 57, lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo
por él, por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. O sea, Cristo vive en el Padre. Nosotros vivimos en Cristo si comemos de su cuerpo, si comulgamos. Qué don maravilloso. Estamos juntos, pegaditos. Dios está dentro de nosotros, Cristo Jesús está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, o sea, a nosotros nos gusta comer, ajo con gandules, mondongo, mate puerco, yo no como esas dos cosas, pero las menciono porque sé que a muchos de ustedes les gustan. Enchiladas, todas esas cosas ricas que vamos a comer unas cuantas de ellas en 2 o 3 semanas, esa comida que alimenta el cuerpo, pues lo mismo que hace la comida al cuerpo, la comunión la realiza de una manera admirable en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. Y yo no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a una cena donde están asando un lechoncito a la varita con una viandita. Qué rico. ¡Ave María! Comí como chinche un catre viejo. Cuando uno comulga, uno recibe el mismo efecto espiritualmente. Se lo goza, se lo disfruta, se siente en armonía con Cristo Jesús. Ahí tenemos otro fruto. La comunión con la carne de Cristo resucitado vivifica por el Espíritu Santo y vivificante conserva, acrecenta y renueva la vida de gracia que recibimos en el bautismo. Como está diciendo ahorita, nosotros fuimos bautizados y recibimos ese chorro de gracia, de esa fuentecita. Cada vez que comulgamos, recibimos otro chorro de gracia. Y si comulgamos todos los días recibimos un chorro de gracia. Y estamos siempre purificándonos y limpiándonos. Pero tenemos que permitir que esa gracia nos transforme. Nosotros tenemos que permitirlo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. O sea, yo nací, fui bautizado, preferiblemente mientras más temprano, más mejor. Recibo el Espíritu Santo y muchas veces cortamos clases, recibo educación religiosa para formarme para mi primera comunión. Y antes de mi primera comunión ya recibí formación religiosa para poder tener mi primera reconciliación, porque aunque sea muchacho de 6 o 7 años, cometí faltas. Y a esa edad, faltas que para mí yo considero que no son tan graves, para un niño son graves. Voy creciendo. Luego de la primera comunión me voy preparando y me voy formando para poder ¿qué? Hacer el sacramento de la confirmación. Y confirmado, voy creciendo, voy buscando y voy buscando una pareja con quien dedicar el resto de mi vida. O voy buscando una vocación religiosa, vida sacerdotal, consagrado, ordenado, o una vida matrimonial con familia. Y voy purificándome para poder establecer una familia bondadosa, una familia amorosa, una familia que se entrega al Señor. Y como tenemos personas que quieren servir toda su vida, hay quien se dedica a la vida sacerdotal y se entregan plenamente al Señor en esa vida religiosa. Entonces nosotros, poco a poco, vamos a ir reparándonos, corrigiéndonos a través de la confesión, a través de la unción de los enfermos. Estoy enfermo. Si alguien se siente enfermo, manden a buscar a los sacerdotes que vengan a ungirlo con aceite. Yo no puedo ungirte a ti con aceite. Yo puedo orar por ti.
Pero yo no te puedo hacer la unción de los enfermos. Yo no soy sacerdote. Yo no tengo la facultad de perdonar los pecados, de absolverte. Pero cada uno, a través de toda la vida, tenemos un sacramento. Pero tenemos un sacramento que lo recibimos toda la vida. La Eucaristía. Y la Eucaristía me da esa fortaleza. La comunión nos separa del pecado. O sea, yo para poder comulgar tengo que reconocer que cometí una falta, que cometí 2 faltas, que cometí 3 faltas, que me cansé de cometer faltas. O sea, y para poder recibir ese perdón, para poder recibir al cuerpo de Cristo, tengo que reconocer que cometí la falta. Tengo que pedir perdón por la falta y tengo que recibir la gracia de la reconciliación para poder disfrutar de la gracia de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía no se recibe en estados de pecado mortal. Como dije ahorita, el que come de mi carne y bebe de mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. O sea, el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros. O sea, Cristo murió en la cruz por mí. Déjame ser digno y recibirlo limpio y puro. Se entregó por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les voy a un secreto, les voy a decir un secreto. Cuando el Padre empieza la consagración y se canta el Santo Santo, todo el mundo se arrodilla. El diácono se queda de pie. Cuando el sacerdote le impone las manos a los dones y lo bendice, ahí el diácono se arrodilla. Cuando la esposa mía llevaba a mi nieta a la iglesia, la nieta le preguntaba: abuela, ¿dónde cogió abuelo? Yo estaba detrás del altar arrodilladito. Se me perdió abuelo. Pero en ese momento, cuando el Padre está haciendo la consagración, cuando nosotros decimos Señor mío y Dios mío, porque es el Señor y es nuestro Dios el que el Padre está levantando, Señor mío y Dios mío, acá yo continúo arrodillado y digo: gracias, Señor, por quedarte con nosotros en la Eucaristía. En mi devoción personal. Entonces, cuando levanta el cáliz, lo bendice, y la gente dice Señor mío, Dios mío, después de levantarlo, yo acá arrodilladito también digo Señor mío, Dios mío, con todos ustedes, pero digo gracias por la redención, por tu preciosa sangre. El Señor nos redimió. Y debemos ser agradecidos y debemos vivir agradecidos. Por eso, la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Porque fíjense, yo me acuerdo cuando yo era teenager, los amigos míos decían: tengo una novia que es bien buena, tengo que portarme bien para que no me deje. No puedo estar saliendo con otra muchacha porque me deja. Yo no quiero perder esa riqueza. Y le voy a llevar una florecita y le voy a dar un chocolatito y está pendiente. No quiere perder ese tesoro. Y ese tesoro es una muchachita que puede ser la mejor esposa del mundo. Pero lo único que puede hacer es ayudarte a salvarte. Nosotros tenemos que ser así con el que nos salva, con el que ya dio su vida por mí. Tenemos que cuidarnos de pecar. Y yo, para poder comulgar dignamente y para no tener que ir a confesar mi pecado mortal, yo trato de mantenerme en gracia en todo tiempo para poder mantener esa relación con el Señor. Y ahí es donde va ayudándome
Ahí es donde yo voy purificándome. Ahí es donde voy creciendo en esa relación personal e íntima con Él. ¿Estamos? Esto yo lo leí, ¿verdad? Lo dijeron. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos, y aquí es donde yo mencioné, y perseverarnos de futuros pecados, preservarnos de futuros pecados. O sea, tenemos que dejar que el Señor nos proteja, nos cuide, nos cambie. Como dice la canción aquella, cámbiame, Señor, a ver quién a ti, cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú eres alfarero, barro yo soy, transforma mi vida. Y le den gracias a Dios que no la esté cantando. Tuyo soy. Esos himnos que nosotros cantamos en la misa y que cantamos en la asamblea de adoración y alabanza, en el círculo de oración, en la asamblea en donde nos reunimos, escuchemos y meditémosla. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven a mí, te necesito. Ven, Señor. Sí, cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados. O sea, Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y cuidado que pecamos, somos cabeciduros, somos tercos. Somos. Debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo debo seguir continuamente recibiendo. Y cada vez que comulgo, cada vez que me confieso, y cada vez que comulgo, y cada vez que me confieso, soy un poco mejor. Y lo que evita que yo sea más mejor todavía no es el cuerpo de Cristo, sino la parte de mi naturaleza de cabeciduro. Yo creo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. San Ambrosio. San Ambrosio precisamente fue el que ayudó a San Agustín a convertirse. San Agustín era un perla, era un mujeriego, era un pagano. San Agustín era más malo que un limber de agüejá. Pero como era un intelectual, se podía discutir con San Ambrosio, a tener esos debates, y San Ambrosio poco a poco lo llevó. La mamá de él se pasaba a decir: Ambrosio, San Agustín me tiene loca, está haciendo esto y esto y esto, ¿qué le digo? Y Ambrosio decía: dile esto y esto y esto y esto. Yo no sé si fue que el Espíritu Santo lo iluminó o se cansó de ella, pero un día le dijo: Mónica, no le hables más a Agustín de Dios, háblale a Dios de Agustín. Y Mónica se puso a orar, hasta que por fin, ¡buah!, San Agustín se convirtió. Si hay alguien hablando ahí, y nunca lo mandé a callar. Thank you. Estamos con eso. Como el alimento corporal, es decir, hablamos de esto, la misma, por la misma, ¿dónde estamos? Yo leí esa, ¿verdad? Y como alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerza, la Eucaristía fortalece la caridad en la vida del cristiano. Un cristiano que no hace obras de caridad es un cristiano flojo. Un cristiano flojo. La Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra nuestros pecados. O sea, nuestros pecados muchas veces se borran por la caridad, por el amor, por lo que nosotros hacemos al prójimo.
Y muchas veces están pidiendo, pero yo tengo una pelambrera, yo no tengo chavo, ¿cómo yo voy a ayudar a esta persona? Sin embargo, acuérdense de padre Gary Daly. Este muchachito, yo no sé si los papás lo sabían, le llevó a Andrés, mira, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Y me imagino que la mamá, ¿dónde está el pescado ese que yo dejé con el padre? y el nene llevándoselo para alimentar a los 5,000 hombres que habían ahí a su familia. La mamá se está volviendo loca, yo me imagino. Pero ¿qué sucede? La obra de caridad de ese niño alimentó a 5,000 hombres y a su familia. Tienen que haber por lo menos 15 o 20,000 personas allí. Y sobraron canastos de pan como locos. Dándonos a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper con los lazos desordenados con la criatura y de arraigarnos a Él. Muchas veces, no, yo no puedo ir a la iglesia hoy porque todos mis amigos van para el juego de pelota a Boston, a ver a los Boston, los Red Sox, perder contra los Yankees. Gracias a Dios que no me tiraron piedra. O sea, uno no puede dejar de ir a la iglesia por un juego de pelota. Uno no puede dejar de ir puede ser que tenga que trabajar, pero una de las cosas que provee la iglesia es que hay misa el sábado y hay misa los domingos. Y si no puede ir porque está trabajando sábado y domingo, vea lunes y martes. Ve a la iglesia, comulga y consulta con el Padre. Lo importante es tu fe, tu devoción, tu deseo de consumir el cuerpo de Cristo y dejarte transformar por el Espíritu Santo. Amén. Es importante. Sí, es importante que vayamos a misa. Pero muchas veces tenemos que la caridad. Con vosotros está y no le conocen. Con vosotros está su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y tiene hambre. ¿Te acuerdas de esa? Y no me acuerdo bien la letra, pero yo sé que hay una frasecita y quizás por llegar temprano al templo. Quizás dejaste una obra de caridad para llegar temprano al templo. ¿Sí? Así dice la canción. Sin embargo, tengamos la prioridad donde la prioridad va. No busquemos obra de caridad para faltar en la iglesia tampoco, ¿ves? ¿Estamos? Por la misma caridad que entiende en nosotros, que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. O sea, el deseo de comulgar sin tener que pasar por la confesión, es una manera en que la Eucaristía me fortalece. Cuanto más participamos en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con el poder del pecado mortal. O sea, comulgamos, vivimos en gracia, pecamos, nos confesamos, volvemos a la gracia y cada día crecemos más. O sea, si ustedes piensan un poquito, hagan el estudio, los pecados que yo cometía 40 años atrás, ya no los cometo. Ahora, como el diablo tiene 6,000 años de experiencia, dicen en Puerto Rico que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Se inventa pecados nuevos para tumbarme, y así funciona. ¿Y esto lo leí? La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de reconciliación. O sea, yo no voy a comulgar para que se me perdonen los pecados. Yo voy a confesarme para que se me perdonen los pecados. O sea, yo voy a la confesión para poder comulgar. La comunión no es confesión. ¿Estamos claros? Ahora, nos fortalece
en la capacidad de no tener que ir tanto a la confesión. Y esa es la meta. Que estamos más. Ahí tiene, tengo las tres. Cuérdemelo. La unidad del cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? Todos nosotros. Todos nosotros. La iglesia es el cuerpo místico. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo místico? Cristo. Cristo. La unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por eso mismo Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo. La iglesia, la comunión, renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia y realizada ya por el mismo bautismo. O sea, todo bautizado es parte de la iglesia, porque los 4 facultades del bautismo, por el bautismo recibimos el Espíritu Santo, por el bautismo formalmente somos hijos de Dios, por el bautismo nuestros pecados son perdonados, y por el bautismo nos hacemos miembros de la iglesia, y al hacernos miembros de la iglesia somos parte de ese cuerpo místico de Cristo Jesús, y nosotros nos dejamos conducir por ese Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Por el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, no un montón, un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Tomamos de la sangre de Cristo, estamos unidos. Comemos del cuerpo de Cristo, estamos unidos. Estamos comiendo lo mismo. Estamos todos alimentándonos de Cristo Jesús. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, tenemos esa conexión espiritual. Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues, todos participamos de un solo pan. O sea, vemos muchas formitas, muchas hostias, pero todas esas hostias son, cada hostia es exactamente igual que la otra. Tiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y no, pero eso es pan. En la sangre está en el vino. No. El vino tiene todo, el pan tiene todo. Por eso los milagros eucarísticos, en la sagrada hostia muchas veces sale la sangre y se estudia, y el material tiende a ser el material del corazón, y es un material del corazón sufrido. ¿Se dan cuenta? La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Y fíjense, vamos a la esfera política un momentito. Tanto político que alega ser católico, que comulgan y no ayudan y entorpecen la ayuda a los pobres. Tenemos que mirar eso. Para recibir en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres y en sus hermanos. Fíjense, la lectura del juicio final dice que el Señor en el final va a separar las ovejas de las cabras, como un pastor lo hace, uno para la izquierda, otro para la derecha, y le dirá a aquellos que van a salvarse: ven, siervo bueno y fiel, porque tú heredarás el reino del cielo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui náufrago y me rescataste, tuve preso y me visitaste, etc. Y van a preguntarle: ¿cuándo hicimos eso contigo? Y él va a decir: cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños míos, lo hicieron conmigo.
Entonces le voy a decir a los otros, ustedes van para el infierno donde crujen los dientes, donde hay fuego eterno, donde olvídate que es lo último, lo peor del mundo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui náufrago y no me rescataste, estuve enfermo y no me sanaste, tuve preso y no me visitaste. ¿Y cuándo te dejamos de hacer eso? Cada vez que lo dejaste de hacer con uno de los más pequeños míos, lo dejaste de hacer conmigo. No soy yo, ¿verdad? Porque yo tenía un amigo que decía, coge lo que no muerde. O sea, tenemos que tener una pasión, una compasión, un deseo de ayudar al necesitado. La comunión nos da eso. Si la dejamos, si permitimos. O sea, por ejemplo, muchas veces, ¿cuántos aquí saben que mi papá me da dirección, me guía, me da aconseja? Y le voy a decir, mi papá murió la semana antes de que cerraran a Massachusetts por el COVID. La última vez que lo vi vivo fue en octubre, y todavía en octubre me estaba dando recomendaciones, consejos, y me regañó una vez también. No voy a hablar de qué, pero es mi papá terrenal, que no será el papá en el cielo. Ha gustado la sangre del Señor y no reconoce, este Señor regañando a los fariseos, y no reconoce a tu hermano. Entonces dice, deshonra la mesa y no juzgas digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno y de participar en la mesa. Entonces le dice, Dios te ha librado de todos tus pecados y te ha invitado a ella, y aún así no ha hecho más misericordioso, no ha sido más misericordioso. O sea, muchas veces comemos del cuerpo y la sangre de Cristo y no nos dejamos transformar, no nos dejamos cambiar. Tenemos que cambiar. Cámbiame, Señor, quiero ser como tú. ¿Ves? La Eucaristía es la unidad de los cristianos. Es algo común que tenemos todos. Debo decir, en el 1984 yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Hong Kong. Me pidieron que fuera, ya no era mi trabajo, tenía que dejar de hacer lo que yo estaba haciendo para dar un viaje, para dar training en Hong Kong. Lo primero que yo le dije, necesito que haga algo antes de yo decir que sí. Comprométete a que el primer domingo que yo esté allí, alguien de la fábrica me vaya a buscar y me lleve a una iglesia y me enseñe cómo llegar, porque después que yo llegue una vez, yo voy. Pedido. Llegué jueves, el domingo, tum, en el hotel. Pedro Rivera, sí, vente que te voy a llevar a la iglesia. Me montaron en un ferry, me montaron en una guagua y me montaron en una tranvía. Me dejaron en la iglesia y me dijeron, ¿cuánto dura la misa? La misa dura 45 minutos. Te vemos en 45 minutos. Se fueron para la baja, yo no sé por dónde fueron, pero se fueron a pasear. Y yo estuve en la misa. Habían unas cuantas cosas un poquito cómicas, o sea, diferentes a lo que yo estoy acostumbrado, pues yo después sé que sea la diferencia, como cuando yo vi una misa en español y una misa en inglés. O sea, yo pensaba que eran esas cosas, pero habían unas cuantas cosas que no eran exactamente litúrgicas. Eso. Y cuando salgo de la misa, hay un boletín board en la parte de atrás de la iglesia, en lo que llegan los muchachos a buscarme, me pongo a mirar, bienvenido a la iglesia anglicana. y yo miro para arriba, señor, traté, no me meta la lima. El primer día de clase consulté con los estudiantes, mira, si a bloque y medio tú caes desde hotel hay una iglesia católica. No tenía que ni barco, ni tren, ni nada. Voy a caminar. El esfuerzo. Yo comulgué, participé de la renovación carismática, le dije que si había tocado mandolina a una persona y esa persona me trajo una mandolina y toqué mandolina en el ministerio musical con ellos, como si estuviera en casa, porque estaba en una iglesia.
Gracias a Dios que hablaban inglés, porque en aquel entonces Hong Kong era una colonia inglesa. O sea, vivimos unidos como cristianos. O sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la iglesia, que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Que si carismático, que si Juan 23, que si Cursillo, que si Legión de María, que si San Pedro de Tancún, que si qué sé yo. Todos somos uno. Y sería ideal, por lo menos 2 veces al año, de una misa donde todos participen. Todos los movimientos participen y se abracen. Y está bien, tú oras a tu manera y yo oro a la mía, pero somos hermanos. Somos hermanos. Y como le dije, todo esto está sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. Los numerales, los numerales 1391 al 1398. Pueden abrir el Catecismo de la Iglesia Católica y van a encontrar exactamente lo que les dije. A mí me fascina el Anima Christi. Después de cada comunión, y como diácono tengo esa oportunidad de cuando estoy guardando la comunión en el sagrario y estoy limpiando, si estoy purificando, voy rezando: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, compórtame; oh buen Jesús, óyeme; dentro de tu llaga, escóndeme; no permitas que me separe de ti; del maligno del enemigo, defiéndeme; y en la hora de muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tu santo te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Esa oración nos toca a un nivel profundo. Las palabras son muy sagradas y con la ayuda del Espíritu pueden llevarnos en una unión inmediata con Cristo. Pues estamos pidiendo estar con Él, estamos pidiéndole que nos unamos a Él. El Anima Christi se le ha atribuido mucho a San Ignacio de Loyola. Sin embargo, se ha encontrado y se habla de que existió años antes de San Ignacio de Loyola, pero San Ignacio lo usaba en sus ejercicios espirituales. Y era tan devoto a ellos que mucha gente cree que es de él, pero no era de él. Una larga tradición nos dice que era uno de los más favoritos. En muchos casos, de hecho, sirvió como oración de apertura de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y esta oración, sagrada y sublime, parece trascender todos los tiempos de todos los siglos. O sea, esta la podemos hacer dentro de 100 años y va a estar tan viva como hoy. Y se hizo hace más de 100 años atrás y era tan viva como hoy. Y nosotros debemos ir meditando el Anima Christi. Debemos ir pensando en qué es lo que quiere decir. Ya que estamos en el Anima Christi, todo el mundo lo repitió conmigo. Vamos a darle un paseíto a cada frase del Anima Christi. Alma de Cristo, santifícame. Oh Jesús, que tu alma, que es vasto como el universo, tu alma es grandísima, es más grande que el universo, invade todo mi ser y acércame más a ti. Yo quiero estar cerca de ti. Alma de Cristo, santifícame, hazme santo,
Y la única manera que yo puedo ser santo es acercándome al Señor. Y la manera que el Señor nos da para acercarme cada día más a Él es a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía. Todos los sacramentos me acercan al Señor, pero todos los sacramentos yo lo hago una vez. La comunión continúa cada vez que voy a misa. Cuerpo de Cristo. Me abro a tu amor, Señor. Abrázame con tu poder sanador. Abrázame, Señor. Sálvame. Me conmueve especialmente esta oración cuando reflejo sobre ella después de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Comunión o después de la misa en que haya terminado. Fíjense, cuando acaba la misa, si hay diácono, ¿qué es lo que el diácono dice al final de la misa? Vayamos en paz. Algunos diáconos decimos vayamos en paz para vivir y proclamar el Santo Evangelio. Otros decimos vayamos en paz para ser santos, para darle gloria a Dios. O sea, somos enviados a no perder el tiempo. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sálvame. Sangre de Cristo. Y no va a estar bojacho como puerca. No es embriaguez santa. Es embriaguez santa. Me ha redimido Jesús por la sangre derramada sobre tu cruz. O sea, si ustedes piensan, toda esa sangre que derramó Jesús en la cruz, no solamente en la cruz, en camino al Calvario, todos esos latigazos, todos esos cantazos, esa corona de espina que tiene que estar botando sangre como loco. Me has redimido por tu sangre. En la Eucaristía recibo esa sangre en la forma de vino. Y ya no es vino. De vez en cuando yo me río porque cuando vamos a ir a distribuir la comunión, alguien me dice, a mí me tocó dar el vino. Yo, es mentira. Sí, yo fui el que di el vino. No, tuve que decirte por la sangre de Cristo. Era vino antes de la consagración, pero dejó de ser vino. Tu amor ardiente es tan abrumador que me embriaga la intensidad de tu amor por mí. Me embriaga la intensidad de tu amor por mí. Eso es poético. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Puedes estudiar poesía? ¿Cuál es la próxima? Agua de Cristo, agua del costado de Cristo, lávame. Cuando le hicieron la herida, botó agua con sangre. De hecho, si miran el Cristo de la misericordia, un rayo azul y uno rojo, y el rojo es la sangre y el azul es el agua. Sí, Jesús, deja que tu agua fluya de tu costado y me limpie, como es el agua vivificante que fluyó sobre mí en el bautismo. Una vez el sacerdote, el diácono o el obispo le echa agua a esa persona que está siendo bautizada y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona es lavada. Esa persona es una persona nueva. Tiene el Espíritu Santo. Ya que esta corriente salvadora nunca deja de fluir a través de mí. Ese río de agua viva. Río de agua viva. Yo también la cancioncita, soy bien cantadito. Eso bien cantadito se oye bien, ¿saben? Pasión de Cristo, confórtame. Tu poder y no el mío. Si yo no tengo ningún poder, voy a tener yo. Tu poder y no el mío. El que me sana y me hace fuerte. Es más, fulano o sultano. Me acuerdo, Padre Emiliano Tardif tenía el don de sanación, pero no era Padre Emiliano Tardif el que sanaba, era Dios, era Jesús.
Emiliano Tardif era el instrumento que Dios usaba. Como dice el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los obreros. Solo tu fuerza es más fuerte. Es mi fuente, perdón, solo tu fuerza es mi fuente de esperanza. Yo tengo esperanza en ti, Señor Jesús. No se ve. La parte más que... ¿Viste? Solo tu fuerza es mi fuente de esperanza. O sea, la fuerza que viene del Señor, porque la mía no sirve para nada. Yo puedo levantar quizás una mesita con un gato, levanto un cajo y necesito el gato, porque ya no puedo levantarlo así como antes. Antes tampoco. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga escóndeme. Experimento algo bien místico e íntimo cuando me escondo en Jesús. Óyeme, cuando Él me oye, cuando yo le hablo y Él me oye y yo le pido y Él me da, yo lo busco y Él me encuentra. Escucha mis peticiones. El Señor está conmigo. Experimento algo bien místico cuando tengo esa conversación con el Señor, cuando tengo ese diálogo con el Señor, cuando hablamos, Señor, yo necesito esto. Le voy a hacer un cuento. Yo no sé si lo hice ya, pero cuando yo me vine para Estados Unidos, mi esposa y yo habíamos decidido quedarnos con 3 muchachos. Y yo vi un montón de muchachitos chiquitos y me puse celoso y yo quiero tener otro bebé. Y yo le decía, Señor, este deseo viene de mi carne, o eres tú poniendo ese deseo en mi corazón. Y no sabía, yo era novato, no sabía. Y un día me puse a orar y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea papá, muéstramelo. Y te voy a honrar. Y yo quedándole consejo al Señor. Y le dije, como tú sabes que yo soy medio cejadito, yo quiero que si el día que yo le diga a mi esposa, yo quiero ser papá otra vez, si es tu voluntad, ella va a decir que sí, sin considerar, sin titubear, sí quiero. Y si ella titubea o vacila, el deseo es mi carne. No tenemos nada. Y rompe el hielo, como cuando uno está metiendo el pie en la piscina, hasta que se tire. Así estaba, y me tiré. Y un día en una conversación que tenía con ella, esas reuniones que tenemos ella y yo, para ponernos al día, cómo están las cosas, cómo te sientes, que yo tengo que arreglar de mí, qué sé yo. Pues le dije, fíjate, nena, a mí me gustaría ser papá otra vez. ¿Qué tú crees? Y ella me mira y me dice, fíjate, yo he estado pensando en eso hace más de un mes. Y le dije al Señor que si Él quería que yo fuera mamá otra vez, que la idea viniera de ti. Ella escuchó al Señor, yo escuché al Señor, y el Señor se bajó a mi nivel para que yo lo entendiera. Se dejó entender. Y ahora tengo la centellita, se me fue para California, pero la quiero mucho. Soy loco con ella, soy loco con ella. Pero fíjense lo que es la conversación. El yo tener ese momento místico y saber que el Señor me escuchó. El saber que ella y yo desde novios pensamos que nuestra relación era una relación en el Señor. Que nosotros como novios leíamos la Biblia en el sofá y el hermano de ella decía, traía esa Biblia para comer el punto con los suegros, ¿verdad que sí? Porque el ladrón juzga por su condición. No permita que me separe de ti. O sea, yo tengo que estar cerca del Señor en todo tiempo.
Salvador amoroso, estas palabras expresan para mí el tema más central del Anima Christi. No permitas que me separe de ti. Yo tengo que estar contigo en todo tiempo. Aprende ahí. Señor, quítale los despistes a ese diácono, Señor, ayúdalo. Salvador amoroso, estas palabras expresan para mí el tema más central del Anima Christi. Mantiene consciente de que esto no es tanto una obtención de información sobre ti, sino, oh Jesús, ya que es un crecimiento hacia una unión de amor más íntima contigo. Cada vez que yo comulgo, yo tengo una intimidad más profunda con el Señor y debo crecer en esa intimidad, pero tengo que estar consciente, tengo que amar, tengo que ser caritativo, tengo que vivir en gracia, tengo que vivir guiado por el Espíritu Santo, porque si voy a comulgar por comulgar, estoy perdiendo el tiempo. ¿Viste? Del maligno enemigo, cuidado que necesito defensa, cuidado que necesito ayuda, cuidado que las tentaciones están ahí a todas. Estas palabras son similares a las palabras finales del Padre nuestro, que nos enseña a decir: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, el Señor no quiere que nosotros pequemos. A mí me está interesante que en inglés, lead us not into temptation. O sea, no nos guíes hacia la tentación. El Señor no guía a nadie a la tentación. El Señor puede ayudarnos a no caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amoroso Señor, líbrame de cualquier fuerza maligna que me separe de ti y de la vida misma. Yo tengo que vivir una vida plena en el Señor. Y esa comunión me alimenta. Esa comunión es el cuerpo de Cristo. No estoy comiendo cáscara de coco. Estoy comiendo a mi Señor, que se dio para alimentarme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Todos queremos ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. El mismo San Pedro dice: sean santos, porque tu Padre Celestial es santo. Nosotros tenemos que buscar esa santidad en todo tiempo. Tenemos que crecer en santidad. Tenemos que tener una sonrisa con lo que están alegres. Tenemos que tener una lágrima con los que están tristes. Yo a veces voy a hacer un servicio en un velorio y llego y francamente titubeo. No me atrevo a decir buenas tardes, porque no son buenas para ellos, porque perdieron un ser querido. Lo que hago mejor es decir: Dios los bendiga a todos en este momento de dificultad. Y doy reconocimiento a la tristeza y señalo que la tristeza es fruto del amor, porque no voy a ver más a esta persona que me daba consejos, que me guiaba, que me regañaba, que me cogía en pifia 2 o 3 veces y me pasó por la piedra, que hacía chistes conmigo. O sea, ya no voy a tener esa bendición de compartir con esa persona. Así es que sí, reconozco el momento de tristeza. Si me encuentro con esa persona afuera, un abrazo. En la funeraria, acompaño en la pena. Por eso, en las confesiones de San Agustín, él afirma, y lo que ya yo he dicho varias veces: nos ha hecho para ti, oh Señor, y nuestra alma estará inquieta hasta descansar en ti. Esa es la vida que el Señor nos ha llamado.